Un cordial saludo y de antemano presento un agradecimiento especial a la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá por la invitación a participar como ponente en la séptima Jornada Internacional de Investigación UNIDEP 2020. Me presento, mi nombre es Óscar Eduardo Vidal Rojas y soy licenciado en Matemáticas con estudios postgraduales en Maestría de la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, además con estudios de formador de formadores, educación virtual, docencia virtual y enseñanza de la geometría. Para el presente congreso, mi participación va a estar encaminada en presentar mi tesis doctoral titulada Propuesta andragógica que permita aproximar al educando a un aprendizaje significativo del cálculo diferencial e integral y su aplicabilidad al cálculo infinitesimal, previa profundización en el análisis histórico, filosófico y didáctico de la geometría analítica. En concordancia con el título, se pretende hacer énfasis en el estudio de la geometría para el aprendizaje del cálculo diferencial e integral y en sí del cálculo infinitesimal, realizando una correlación e importancia significativa en los conceptos geométricos, analíticos y algebraicos en el estudio del cálculo. Formulación del problema. El contexto educativo actual ha dejado en evidencia que el estudio de la geometría va en declive debido a que los currículos y contenidos programáticos en las instituciones educativas no desarrollan un enfoque geométrico en el estudio de la matemática, siendo así que la geometría se convierte en una asignatura de una hora de intensidad horaria, y así, cuando los estudiantes inician sus carreras profesionales, se estrella con el nivel exigido en el ámbito geométrico para la enseñanza de la matemática y, en nuestro caso, del cálculo. Bien lo menciona Julián de Zuviría, que el aprendizaje meramente cognitivo que se introduce en las instituciones no permite el desarrollo en todas las dimensiones del saber. No se tienen en cuenta las inteligencias múltiples, el manejo efectivo y eficaz de la praxis. Y si nos damos cuenta, la geometría es un excelente y un buen propiciador de las inteligencias múltiples de las cuales hace referencia el autor. En las instituciones de educación superior, en las universidades, cuando nos enfrentamos al mundo matemático, a esa rama de las ciencias exactas, ya sea el cálculo, la estadística, álgebra lineal, las ecuaciones diferenciales o las matemáticas especiales, la lógica matemática, análisis numérico, la topología y demás ramas de la matemática, vemos con preocupación que los estudiantes tienen dificultades para contextualizar el aprendizaje, además de la resolución de problemas. ¿Y esto debido a qué? A que no hay una interrelación entre conceptos geométrico, analítico y algebraico. Siempre se analiza por un campo del saber, mas no se complementan los tres. Y eso es lo que no permite que el estudiante asimile y obtenga un aprendizaje significativo. Matriz diagnóstico del problema. He enumerado 4 síntomas. El primero, metodologías diversas en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes orientadores de los cursos de cálculo diferencial e integral, debido a que las universidades, esos cursos son orientados por muchos docentes y cada uno lo enseña de acuerdo a su manera, a su metodología. La causa es la falta de una directriz institucional en donde se rigen parámetros y criterios claros de ejecución con seguimiento y valoración, con la finalidad de que haya una comunicación entre estudiantes y docentes. Una consecuencia de los síntomas es que los estudiantes van sin rumbo definido y además no tienen una correlación de lo que se enseña con la realidad. El pronóstico es que no hay una correlación entre los cursos de cálculo diferencial e integral. Se enseñan de manera independiente, sin entender que existe una interdisciplinariedad y un encadenamiento entre ellas. El segundo síntoma
es la poca correlación entre los contenidos programáticos para el estudio del cálculo. La causa es que los contenidos programáticos tanto de cálculo diferencial como de integral son supremamente extensos y los docentes, debido al poco tiempo en las aulas de clase para presentar el contenido, deciden limitarlo en algunas temáticas y eso perjudica el aprendizaje significativo del estudiante. La consecuencia es el desligamiento de las asignaturas, desconociendo la relación innata que las precede, y además se pronostica que se torna compleja la búsqueda del desarrollo de situaciones de problema, debido a que si se enfrenta a un problema, pero la base no está cimentada en conocimientos sólidos, el estudiante comienza a tener ambigüedades en su proceso de formación. Síntoma número 3. Docentes del siglo XX enseñando doctrinas del siglo XIX a estudiantes del siglo XXI. La causa es que un gran porcentaje de los docentes no tienen la motivación para actualizarse pedagógica y didácticamente, permitiendo como consecuencia que haya dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a que los contextos entre docente y estudiante no son los más óptimos. Y el pronóstico es que no hay una relación directa entre el contexto, el ambiente y las situaciones problema. Síntoma número 4. El rigor geométrico no es estudiado con cautela y detenimiento, perjudicando el aprendizaje significativo del cálculo debido a que comienza a tener dificultades para interpretar, analizar y argumentar situaciones problemas entendidos desde la geometría analítica. Nace la pregunta de investigación. ¿Existe la necesidad de contar con estrategias andragógicas que permitan aproximar al educando a un aprendizaje significativo del cálculo diferencial e integral y su aplicabilidad al cálculo infinitesimal, previa profundización en el análisis histórico, filosófico y didáctico de la geometría analítica? El objetivo general es diseñar una propuesta andragógica que permita aproximar al educando a un aprendizaje significativo de cálculo diferencial e integral y su aplicabilidad al cálculo infinitesimal, previa profundización en el análisis histórico, filosófico y didáctico de la geometría analítica. Entre los objetivos específicos tenemos describir la evolución histórica y filosófica del estudio del cálculo infinitesimal. Además, los antecedentes de la geometría analítica desde el punto de vista histórico, filosófico y didáctico. Luego, describir la andragogía como ciencia de la educación y las estrategias andragógicas preponderantes para nuestro contexto investigativo. Es importante entre los objetivos específicos caracterizar el adulto en situación de aprendizaje, además de caracterizar los modelos curriculares que permitan desarrollar una estrategia andragógica pertinente para el aprendizaje significativo del cálculo infinitesimal, previa profundización en el análisis histórico, filosófico y didáctico de la geometría analítica. La idea principal con la ejecución tanto de los objetivos específicos y general es diseñar una estrategia didáctica y pedagógica que le permita a los estudiantes universitarios enfrentarse de la mejor manera al estudio del cálculo infinitesimal, basado en conocimientos sólidos de la geometría analítica, y al finalizar presentar un instrumento didáctico innovador titulado Geocálculo. Como justificación presento dos libros interesantes y pertinentes para el trabajo que estoy desarrollando. El primero titula Rigor o entendimiento, un viejo dilema en la enseñanza de las matemáticas, el caso del cálculo infinitesimal, en la cual se hace un comparativo de la enseñanza del cálculo tanto en el siglo XX como siglo XIX, en la cual se menciona que en el siglo XIX la geometría tenía un valor relevante para la enseñanza del cálculo y en el siglo XX se fue perdiendo a través del rigor matemático y el análisis.
El segundo libro que traigo a consideración se titula Historia de la Matemática, puesto soy un convencido que la enseñanza de cualquier rama del saber debe partir del estudio y análisis histórico y, por qué no, epistemológico del mismo. Para finalizar mi presentación, quiero presentar algunos apuntes personales en la cual quiero plasmar la curiosidad y el interés de los participantes para propiciar espacios de discernimiento en la enseñanza de la matemática, ya que la matemática en sí no es difícil, somos nosotros los que la hacemos difícil. El primer apunte es: la raíz del meollo es precisamente que no se enseña para pensar, sino para memorizar. No se argumenta, se discute, no se interpreta, se supone, no se demuestra, se toma por cierto. El siguiente apunte es: ¿por qué razón el aprendizaje de la geometría pasó a tener un rol secundario en el estudio de la matemática? ¿Qué factores propiciaron que dejara de tomar un papel predominante en la construcción de la ciencia exacta? ¿Por qué muchos docentes dejan a un lado las nociones geométricas dedicándose al estudio de la aritmética, el álgebra y la trigonometría, en contraste a la implementación de las nociones y postulados de la ciencia de las figuras? Y por último, esa tesis, el interés fundamental es volver a reconocer la geometría como aquella ciencia que favorece una comprensión física y a la vez intuitiva de los modelos matemáticos, volcando la enseñanza del cálculo desde un perfil histórico, ya que es un elemento perdido en la actualidad, y luego trazar sus bases geométricas, facilitando la comprensión y el aprendizaje significativo. A todos ustedes, muchas gracias.